Bueno, hermano, tengan buenos días. Vamos a empezar la exposición en esta mañana. Acá hace un poco de calor, no hace frío como afuera, ¿verdad? Así que gracias a Dios estamos dentro de todo bien, ¿sí? Así que eso es bueno, hermano, saber que Dios es fiel a pesar de todo, ¿sí? Como ya saben ustedes, estamos viendo Habacuc y vamos a terminar con este capítulo 2. La semana pasada ha sido una exposición bastante robusta porque hemos tomado muchos versículos y no había forma en la cual no pudiéramos hacer eso. Tiene mucha riqueza para nuestra alma, porque vimos desde el versículo 6 del capítulo 2 hasta el versículo 20, pero únicamente expusimos hasta el versículo 19. Y es interesante, hermanos, y yo quiero que presten mucha atención en esto. Vamos a encontrar, y como usted se recordará, tal vez va a dar una lectura mientras va escuchando la exposición, hemos encontrado los juicios de Dios, y podríamos decir los 5 juicios de Dios, porque vamos a encontrar esa palabra que se repite constantemente: ay, 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 ay. Y eso, hermano, no es más que lo que van a recibir aquellos hombres de parte de Dios en su tiempo. Cuando nosotros vemos, hermano, este pasaje, de seguro nos viene a nuestra mente tal vez un pequeño dolor que tuvimos, pero es algo que los que van a recibir esto, hermano, sabiendo esto, no quisieran tenerlo ni recibirlo. Así que acompáñeme con su Biblia. Vamos a Habacuc, capítulo 2, del versículo 6 hasta el versículo 20. Pero yo voy a terminar de exponer y voy a centrarme en el versículo 20 únicamente. Pero es necesario que leamos todos estos versículos para tener noción de qué estamos hablando. Y luego de eso oramos al Señor. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y el sarcasmo contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrentas sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades, y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata,
y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por esta rica porción de tu palabra. Ruego, Señor, que tú me ayudes y como he aprendido, Señor, tu palabra es perfecta, mas yo soy imperfecto, Señor. Tu palabra tiene poder, mas yo soy débil. Y ruego que tú me ayudes, Señor, a trazar tu palabra de manera correcta. Y ruego por mis hermanos para que ellos puedan ser receptores de esta misma. Por favor, mi Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, Dios, después de mirar las quejas de Habacuc, Dios, después de escuchar todo lo que Habacuc le decía, Dios se ha complacido en responder. Y la respuesta era a través de los caldeos. Ellos eran la vara con la que Dios iba a castigar. Y voy a repetir esto porque hay que entender, hermano, que la segunda palabra que le dije que no se olvide. La primera era Habacuc, que es el ejemplo de todo creyente. La segunda es que Dios es soberano. Y en la soberanía de Dios, Dios va a usar a los caldeos para disciplinar a su pueblo. Pero a la vez, hermano, es interesante que Dios nunca va a dejar a ningún hombre a la libertad de las cosas que haya hecho. Aún estas Dios las haya usado para corregir a las personas. Hermano, todo lo que acabamos de leer del versículo 6 hasta el versículo 19 es todo aquello que Dios iba a hacerles a los caldeos. Los caldeos, así como el pueblo de Judá ha sido reprendido y castigado, estos mismos caldeos iban a recibir la retribución por todas las cosas que iban a hacer. Es por eso que los 5 ay que vemos en estos versículos nos hacen reflejar cómo es la justicia de Dios. Hermano, lastimosamente el hombre muchas veces puede hacer distinción por algún antojo de su mente y de su corazón. Puede tener a 2 personas que son culpables, pero porque una es familiar suyo o porque una es una persona que quiere, puede decir, no, esta es más culpable que la otra. Así que esta tiene más culpa. Y a ratos el corazón nos hace tener esa inclinación. Yo espero que esté respondiendo en su mente, hermano. Si no es así, bárbaro. Si es así. Pero en Dios no es así, hermanos. Dios va a tener, y como los ha tenido a los judíos delante suyo, y ha castigado. Y ha tenido a los caldeos, y los va a castigar. Así que en Dios no hay injusticia. Dios va a ejercer justicia en su debido tiempo. Y eso, hermano, nos debe de hacer temblar las rodillas. Porque, hermano, ninguno de nosotros está libre de los ay que nos ha escuchado. Cuando nosotros vemos acá estos ayes, hacen una clara reflexión de lo que los caldeos eran. Eran hombres a los cuales no les importaba cómo actuar a la hora de hacer bienes para su vida. No les importaba si tenían que pasar encima de alguien para tener algo. Con tal de que ellos obtener lo que quisieran, no importaba. Los caldeos iban pueblo por pueblo, nación con nación, tomando los bienes, despojándolos, haciéndolos esclavos. Ahora, no lo hacían de una manera tal vez noble, vamos a decir. No, ellos eran extremadamente abusivos. Tenían el poder en sus manos militar y aún así los sometían cruelmente. Y no importaba con tal de que ellos tengan su ganancia. Una de las cosas que ellos van a recibir, dice, que ellos habían despojado a muchas naciones. Todos los pueblos lo iban a despojar a ellos. Es interesante, hermano, que la moneda siempre tiene 2 caras, no tiene una sola cara. Si no es en este tiempo, hermanos, ha de ser en otro. Y eso es lo que estamos viendo dentro de los caldeos. Estos han despojado mucho, pero iba a llegar el tiempo en el cual ellos iban a ser despojados de tal manera, hermano, que iban a verse sin nada. Toda la Babilonia y el poder que tenía, en algún momento iba a darse la vuelta. Y usted se acordará cómo en algún punto Nabucodonosor terminó siendo un hombre arrogante, orgulloso, pero se vio comiendo con los animales ahí. Hasta que dijo, hay un Dios, y Dios lo volvió en sí. Pero la realidad es que estos caldeos, los babilonios de los que conocemos en la Biblia, han sido los receptores de su mismo pago.
Pero de la misma forma, hermanos, uno podría decir, los caldeos debían ya de decir, basta, ya tengo riquezas, ya tengo naciones, pueblos. No, hay algo que es interesante, dice en el versículo 9, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para ponerla en alto, o para poner en alto su nido. Los babilonios, los caldeos, hermanos, tenían este pensamiento: mientras más tengamos, nuestra casa, nuestro nombre, nuestra familia va a estar tan alto que nunca vamos a carecer nada, que nunca nos va a pasar nada. ¿Sabe, hermano? Esto es algo muy interesante. Las palomas, ¿dónde hacen nido? En los árboles. Pero los cuervos, las águilas, esas aves de rapiña, ¿dónde hacen sus nidos? En los lugares más altos. Hay una gran diferencia, hermano. Y cuando dice, ustedes han querido desear con codicia injusta, con tal de resguardarse de que nada les pase, los babilonios, los caldeos iban a recibir la misma retribución. Por mucho que ahorrasen, por mucho que ganasen, tarde o temprano, todo eso iba a volcarse. Uno de los ayes, hermano, que también nos debe de dar a cuenta es el hecho de cómo edificas la casa o cómo edificas una ciudad. En el versículo 12 dice, ay del que edifica una ciudad con sangre. Hermano, no se está refiriendo de manera particular a una ciudad, a un pueblo, sino a aquel que construye los cimientos para su hogar, para su familia, como los caldeos. Estos querían tener una nación grande, no importa a costa de nada y de nadie. No solamente era la crueldad, sino la implacabilidad que había en ellos a la hora de querer tener. Ellos eran visionarios. Ellos eran hombres que decían, vamos a llegar a tal punto. No por algo Babilonia era una de las maravillas del mundo antiguo. Si nosotros vemos atrás en la historia, Babilonia era espectacular. Pero ante sus ojos. Pero lo que ellos habían hecho es que su ciudad, todas las cosas estaban cimentadas bajo la sangre de aquello que habían tomado para conseguir eso. A la misma vez, hermano, uno de los hay que nosotros podemos ver acá es cómo estos hombres eran tan capaces de manipular a los otros. Le dice, ay de aquel que da a beber a su prójimo con tal de ver su vergüenza o su desnudez. Habla, hermanos, de la astucia de estos hombres, cómo hacían beber a otros pueblos bajo el poder del engaño que tenían para seducirlos. Y luego, cuando se den la vuelta, tenerlos y verles la vergüenza y derrotarlos. Ellos de la misma forma han recibido todo eso. Pero hay algo, hermano, que de alguna forma a los babilonios los tenía muy marcados. Era la idolatría que tenían. Si usted mira el versículo 18, dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? En otras palabras, ¿de qué sirve todo lo que has hecho? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Está hablando de un hombre que hace una escultura, de un hombre que hace algo y la contempla y dice, tú vas a ser mi salvación. Y la realidad que dice, ¿cómo es posible que un hombre haga tal cosa de barro, de madera y piense que eso le va a salvar? De alguna forma Habacuc se está burlando de lo que los caldeos hacían. Pero a la misma vez, hermano, este último ay que nosotros vemos en el versículo 19 nos llama a mirar en cómo estos hombres de alguna forma dependían no solamente de lo que habían creado, sino cómo ponían su confianza en eso. Dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Hermano, los caldeos podían haber conquistado muchas cosas, pero nada de eso podría haberles dado la satisfacción que Dios únicamente podría dar. Ellos tenían poder, dominio, gobierno, riqueza, tierras, pero nada de lo que ellos tenían podría darles una satisfacción real. Pero hermano, lo que Habacuc nos está mostrando, hermano, no es algo lejano a las personas de este hoy, de este tiempo, a nosotros. Pero algo que yo quiero que refleje, hermano, en su mente es esto. ¿Dónde estaba Dios mientras todo esto estaba sucediendo? Mientras los caldeos eran siendo prosperaban, crecían, ¿dónde estaba Dios? Es interesante que
Habacuc dice, estos caldeos confían en su fuerza, confían en sus bienes, y no se olvide de los adjetivos, de los conectores. Ahí dice, mas Jehová está en su santo templo. Hermano, nosotros vivimos en un mundo parecido a este. Vivimos en un mundo donde hay ambición, donde hay codicia, donde hay perversidad, donde hay astucia, donde no hay límite a la mente y a los deseos. Vivimos en un tiempo donde todo el mundo vela por sí mismo. Vivimos en un mundo donde la maldad se ha acrecentado. No podemos ver sangre por las calles hoy, pero sí podemos ver cómo, hermano, en el corazón del hombre se va acrecentando el deseo por ser aquel que tenga el primer lugar en todo. Tú vas a ver eso dentro de la sociedad y vas a ver eso. Hoy, hermano, nos enteramos de muchas cosas que pasan en nuestros pueblos, naciones, ciudades, países. La maldad está a flor de piel, así como en el tiempo de Habacuc. Es por eso que nos parecemos a él. Pero la gran pregunta, mientras otros le están rindiendo culto a todo lo que han poseído y a todo lo que tiene, ¿dónde está Dios también en este tiempo? ¿Dónde está Dios? Es interesante, hermanos, que nosotros en nuestra mente tenemos que considerar algo. Los malos, los caldeos, podrían estar triunfando y consiguiendo todo lo que quieren, como si Dios no pudiera hacer nada para detenerlos. Los justos, como los injustos que estaban dentro del pueblo de Judá, estaban recibiendo castigo por parte de los caldeos. ¿Y Dios dónde estaba? ¿Dónde estaba Dios en medio de todo esto? ¿Qué es lo que Él estaba haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en este mismo momento cuando vemos tanta injusticia? Cuando vemos al pueblo del Señor ir y darle la espalda. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está cuando el pueblo se hace sus ídolos, sus dioses? ¿Dónde está Él? Hermano, es interesante que lo que nos dice Habacuc nos debe de llamar mucho, mucho la atención. Dice, mas Jehová está en su santo templo. Hay un montón de destrucción y de desvarío social. La gente está asustada, apresurada, queriendo hacer lo suyo. Otros idolatrando, otros creciendo, otros prosperando, otros sufriendo, otros llorando, otros siendo despojados. Mas Jehová está en su santo templo. Hermano, eso de alguna forma nos lleva a ver cómo Dios es soberano aún en estas condiciones, aún en las condiciones que hoy nosotros podemos ver a nuestro país, a nuestra ciudad y a la cultura en la cual estamos viviendo. No hay nada, hermano, que suceda que no esté bajo la voluntad del Señor. Y es interesante, hermano, que cuando Habacuc hace una referencia, mas Jehová está en su santo templo, el santo templo de Dios iba a ser profanado por los caldeos. Pero también cuando Habacuc hace referencia a este santo templo, Habacuc nos está mostrando que Dios no solamente habitaba en ese lugar que tenían de manera particular, donde Salomón edificó un lugar precioso para que habites. No, Dios estaba en ese lugar, pero también gobernaba dentro de todo el mundo y aún fuera de él. Es por eso, hermano, que nosotros vamos a encontrar expresiones acerca de dónde está Dios. Muchas veces, hermano, nosotros podemos sentirnos confundidos, afligidos, porque somos hombres y podemos sentir cierta duda a la hora de querer confiar en Dios cuando vemos a nuestro alrededor todas las cosas que pasan dentro de la familia, fuera de la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia. Podemos decir, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Y sabe qué, hermano? Muchas veces vamos a ver vivir a los hombres como si Dios no existiera. Pero la realidad es que hay un Dios que existe. Los caldeos, los babilonios tenían el pensamiento de que ellos eran su Dios y lo que poseían era simplemente aquello que los iba a salvaguardar. Pero no es así. El Salmo 14, 1, 2 dice algo muy precioso, hermano. Dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y Dios no encontró
a nadie. No hay ninguno, hermano, que pueda decir yo hago algo bueno. Dentro de esta sociedad, dentro de este mundo y aún en el tiempo de Habacuc, Dios era muy consciente que lo que pasaba era por su soberana voluntad y aún así no había alguien que haga lo bueno, no había alguien correcto, no había alguien justo. De la misma forma nosotros, hermanos, cuando vemos este tiempo, un tiempo donde el hombre y la sociedad le da la espalda a Dios, nosotros debemos de recordarnos que Dios está presente. Y por muchas veces que venga la duda a nuestro corazón, recordarnos que Él siempre está ahí. ¿Dónde está? En su santo templo. Pero ahora, hermano, esto tiene implicaciones para nuestra vida. No es simplemente que Dios está de brazos cruzados. Es interesante que el apóstol Pablo en Colosenses nos dice que Cristo ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios, el Padre. Pero la palabra de Dios también dice algo. Que que Cristo está rogando por nosotros. Hermano, si bien Dios no está acá con nosotros, Él es el consciente de todo lo que pasamos y padecemos. Y si bien Dios está en el cielo, en su trono, y Cristo está sentado a su diestra, hay alguien que intercede por nosotros aún en estos momentos de injusticia, de dolor, de aflicción. No estamos a la deriva. Mientras el mundo confía en todas las cosas que pudiera tener, el pueblo del Señor, aún siendo disciplinado, sabe que puede confiar en Dios, ya que Él está en su santo templo. A la misma vez, hermano, nosotros cuando tenemos esa consideración, debemos de ver que cuando nosotros contrastamos el tiempo y contrastamos lo que ha pasado a Habacuc con lo que nosotros vivimos hoy, debemos de examinar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo leo estos y cuando yo los leí, pensé esto. Hay de aquel que codicia y dice, pero Señor, yo no codicio nada. Hay de aquel que quiere fundamentar una ciudad bajo sangre. Pero Señor, yo no. Hermano, muchas veces no vamos a tomar estos ayes para nosotros, porque no vamos a ver eso. Vamos a pensar que nosotros somos aquellos que vemos lo que sucede y nunca vamos a pensar que somos aquellos capaces de poder cumplir estos ayes. Hermano, no podemos olvidar que nosotros también somos capaces de pecar, de errar, de fallar. Puede haber en nosotros la capacidad de codiciar, de anhelar. Como dijimos la semana pasada, dentro de nuestras ambiciones, dentro de nuestros quereres, puede estar incluso el hecho de poder hacer tropezar a alguien. Porque así como los caldeos fueron herramienta e instrumento para disciplinar, de alguna forma, hermano, el pensamiento, la codicia, la desviación del corazón puede hacer que los hombres, de alguna forma, incluso aún nosotros, podamos ser el medio para que estos tropiecen. Pero ahora, hermano, cuando nosotros vemos que Jehová está sentado en el templo, hay algo que nos debe de dar a mirar. Lo que leíamos en el Salmo y lo que leíamos en Isaías, Dios mira desde su trono que está en el cielo. Dios está sentado en su trono, hermano, y Él está viendo todo lo que sucede. No es que Dios esté en su trono y está con los ojos cerrados. Hermano, eso es algo que debe de llevar paz a nuestro corazón en medio de toda la turbulencia que podamos vivir. Él está siendo consciente de la aflicción, de la necesidad y el dolor, pero no simplemente como alguien que observa un partido de fútbol. Él de manera activa va a tomar decisiones, Él va a hacer cosas. Hermano, todas las cosas que nosotros vemos suscitarse, pasar, son simplemente por el hecho de su propia voluntad. Él va a ejercer justicia, va a ejercer juicio por medio de las cosas que a Él le parezcan mejor. Y esto, hermano, nos hace ver que nosotros tenemos que ser conscientes de algo. Si bien, hermano, en el tiempo de Habacuc, Dios estaba presente y ahora nosotros tenemos este pensamiento, Dios, ¿dónde está? Está en el cielo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Tiene un trono grande, una ciudad hermosa. Bueno, eso tiene una interpretación. Pero ¿acaso eso quiere decir que Dios no está en la tierra? ¿Eso acaso quiere decir que Dios no gobierna todo lo que pasa acá? Hermano, no. Dios no puede estar visiblemente en esta tierra. Lo ha estado, pero ha dejado algo que todavía mora en esta tierra y mora en medio de cada uno de los creyentes.
es el Espíritu Santo. No nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado sin fuerza, sin un motivo. Pero ahora, hermano, mientras nosotros vivimos ante tanta injusticia, ante tanto dolor, ante tanta tragedia, ¿cuál es, hermano, la posición que nosotros debemos de tomar ante esto? Dios está en su templo, nosotros vivimos acá como peregrinos, pero ¿qué es lo que hacemos en medio de todo esto? ¿Sabe, hermano? Vivir de manera que agrade a Dios, luchar por hacer lo que el Señor dice. Mientras el mundo tranza, mientras el mundo negocia, nosotros debemos de querer ser esa sal y esa luz en medio de este mundo oscuro. Hay algo, hermano, que le dice Pablo a Timoteo. Mire, según Timoteo 4:1 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo ha de juzgar vivos y muertos. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sé. ¿Debo de vivir como si viniese mañana? Sí, sí. Y aunque no viniese mañana, hermanos, nosotros debemos de saber que Él está en su trono, no mirando, sino está juzgando todo lo que estamos haciendo. Y no hay nada de lo que nosotros podamos salir librados. Ahora, hermano, cuando tú ves a los hombres no considerar a Dios y vivir tras sus deseos, tras sus placeres, únicamente es una reflexión para nosotros que conocemos la verdad, que no tenemos que tener esa convicción de vida, que no tenemos que ir para ese lado. Ellos son de alguna forma nuestros maestros, porque algunos se apresuran a la perdición, como dice el apóstol, y otros se van a apresurar en mantenerse en el lugar en el que están. Y es por eso que se nos exhorta a que ninguno de nosotros que tenemos esa verdad nos movamos, ya que podemos resbalar dentro de todo eso. Pero cuando vemos, hermanos, esta frase que Jehová está en su santo templo, pareciera que es inaccesible para nosotros, porque nosotros estamos acá y su templo está en otro lugar, o el cielo, o en su presencia. Pero hay algo que nos olvidamos. Tanto usted como yo podemos acceder al trono de su gracia. Tanto usted como yo podemos acceder al trono de su gracia. Él está sentado en su trono, en su santo templo, y nosotros accedemos a Él. Ya no necesitamos, hermano, un sacerdote. Hoy tenemos la libertad de cada uno poder llegar a Él. Y es por medio de la oración, la intercesión. Tenemos esa cabida, tenemos esa posibilidad de estar en medio de Él. Ahora, cuando nosotros vemos eso, hermanos, no simplemente tenemos que hacernos la idea de que Él es pasivo. Como leíamos en Timoteo, Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Pero eso quiere decir, hermano, que mientras no está Dios de manera visible en esta tierra, su poder, su dominio, ¿ha cesado? No, hermanos, no ha cesado. Saben, hay algo que es importante. Jesús en el Evangelio de Mateo empieza a predicar sobre su ministerio. Él dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Y es interesante, hermanos, que cuando Cristo se hace visible en esta vida, suceden cosas hermosas. No simplemente que los hombres pueden acceder a Dios por medio del arrepentimiento, sino que hay hombres que son sanados, demonios son quitados de los hombres. Hay una clara revelación del poder de Dios. Es como cuando alguien superior llega a un lugar y se siente la presencia. Cuando tú ves llegar a un presidente, ves que las patrullas, las motos van por delante, preparando el camino para cuando él llegue. Y de la misma forma, hermanos, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, las cosas que daban señales acerca de Cristo en su venida y su cumplimiento en el tiempo que Él estuvo en la tierra, simplemente daban señales de que Él ya había estado acá. Y las obras que vemos hacer, las que Él hizo, simplemente daban testimonio de quién era. Pero ahora, hermano, hoy nosotros no vemos endemoniados,
No vemos muertos salir, personas resucitadas. No vemos grandes milagros. ¿Cómo saber que lo que Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado? ¿En qué sentido se ha acercado? Hermano, nosotros vivimos en dos tiempos. En el ya, pero en el todavía no, o en el ahora no. Ya Cristo vino, el reino se ha proclamado, pero todavía falta la consumación. Es por eso, hermano, que vivimos y vemos todo lo que Habacuc vive, o ha vivido y visto. Sufrimiento, angustia, dolor. Y eso, hermano, por nuestra misma vida. Nosotros, de la misma forma que los caldeos, que los que estaban en Judá, vamos a pasar por esa situación. Porque estamos todavía en esta parte de la gloria. El reino se ha acercado. La luz ha venido a nuestras vidas, pero todavía el pecado sigue remanente en cada uno de nosotros. Usted, al igual que yo, tenemos que lidiar con todas esas cosas que nos quieren apartar del Señor. Todas aquellas cosas que no nos dejan ser hechos a su medida, no nos dejan llegar al conocimiento pleno delante de Él. Ahora, eso, hermano, nos tiene que dar una gran satisfacción. Saber de que Cristo ha venido acá es la puerta grande, hermano, abierta a todos los hombres al arrepentimiento. Lo que Él predicaba era arrepiéntanse. Y es interesante, hermanos, que cuando nosotros vemos eso, vamos a ver a sus discípulos diciéndolo: Maestro, hay un montón de personas en la puerta de la casa de Pedro que están esperando ser sanadas. Y Jesús sale muy temprano de esa casa y se va a caminar lejos y no lo encuentran. Y cuando lo encuentran le dicen: Maestro, hay muchas personas que te están esperando. Yo no he venido a eso. Yo he venido a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de mi Padre. Hermano, es tan interesante que al nosotros recibir esto, no simplemente mostramos la gloria de Dios, de la cual está sentado Él en su santo trono por medio de la predicación, sino que el hecho de poder tirar estas redes, hermano, son la muestra de su gobierno, de su amor, de todo lo que Él tiene para esta tierra en este tiempo. Pero ¿qué es saber, hermano, que también Jehová está sentado en el templo? Es saber que Él tiene el control de nuestra vida personal. Y esto, hermano, yo quiero que lo medite y lo piense bien. Dios tiene el control del mundo, pero también tiene el control de la vida de cada uno de nosotros en particular. Él sabe cuándo vivimos, Él sabe cuándo moriremos. Eso lo tiene Él en control. Pero muchas veces, hermano, pareciera que por circunstancias de la vida nosotros nos olvidáramos de eso. Cuando la aflicción viene, cuando la angustia viene, muchas de esas cosas, hermano, no se recuerdan en nuestra mente. Ahora, nosotros debemos de ser recordados de eso. Mientras los caldeos hacían de las suyas, Habacuc empieza a meditar y a pensar y dice: todo está mal, pero más Jehová. Mientras los hombres corren de aquí para allá, mientras los hombres se asustan, huyen, quieren cuidar su vida, mientras hay hombres que idolatran, mientras hay corrupción, mientras hay angustia, Habacuc dice: mas Jehová está sentado en su santo templo. Él tiene el control, hermanos. Y eso, de alguna forma, debe de traer una gran satisfacción. ¿Sabe por qué? Para nosotros los creyentes es más que esperanza, sino es lo que todavía vamos a probar más adelante. Habacuc va a decir en la última frase de este versículo que la gloria de Dios se iba a manifestar. Ahora, cuando nosotros vemos el versículo 14, que es muy interesante, hermanos, dice: porque la tierra será llena de su gloria. Hermano, ¿tus ojos han visto eso? ¿Mis ojos han visto eso? No todavía. Pero la promesa es que la tierra será llenada de su gloria. Y así como las aguas cubren la mar, así la gloria de Dios ha de cubrir a todo el mundo. ¿Cuándo ha de serlo? No lo sabemos. ¿Esperanza tenemos en este pasaje? Sí. Sí tenemos.
Pero la esperanza no simplemente viene porque su reino se ha de ser presente, sino porque Él ha de venir de una manera distinta. Alguien dijo, aquel que vino como cordero volverá, pero aquel que vino como cordero volverá como león. Y la diferencia es abismal. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice el pasaje al final. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra. No haya alguien. Y como leíamos la lectura antes de entrar, en el Salmo 11 nos recuerda, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Y se acuerdan de la frase que acuña Habacuc? Señor, los caldeos vienen, nos van a matar, pero el justo por la fe vivirá. Y Habacuc dice, callen todos, porque el tiempo ha de venir, hermano. Hoy podemos no estar de acuerdo con lo que el Señor dice. Hoy podemos refutar lo que el Señor dice. Hoy no nos podría gustar la iglesia que el Señor dice. No te podría gustar ni tu vida, ni lo que pasas, ni la maldad que hay en el mundo. Hoy puedes objetar y decir, Dios, no estoy de acuerdo con esto. Dios, no me gusta esto. Pero ha de venir un día donde dirán, callen delante de Él toda la tierra. Y dice que todas las palabras que salen de la boca de los hombres han de ser tenidas en cuenta. Todas. Hermano, eso es consuelo para nosotros y aflicción para algunos. Porque cuando eso sucede, hermano, se nos está diciendo esto. Yo quiero que ponga en su mente esta imagen. Usted ve entrando a un rey. Y cuando entra un rey al pueblo, al castillo, muchas veces las ciudades han sido delimitadas por paredes altas, hay un puente que cae y suena la trompeta y dice, se acerca el rey. Pero muchas veces dentro de todo ese lugar hay personas que se van a someter a su rey. Si usted ha visto las películas medievales, va a ver que cuando entra el rey, todos se postran, ¿verdad? Todos inclinan su cabeza. Y el heraldo dice, ahí viene el Señor, cállense. Pero hay otros que no se callan. Hay otros que no se van a callar. Y hay dos formas en las cuales uno ha de ser callado. Ha de ser tomado y puesto bajo la diestra de su justicia y ser callado a la fuerza. Y otros se van a callar porque saben que viene su Señor y se van a someter a Él. Y toda la tierra va a callar delante de Él. Hermano, eso no es lo impactante. Lo impactante, hermano, es que Él ha de venir y Él ha de venir ya no como en la primera vez. Lo impactante es que Él ha de venir y ha de tener delante de sí a todos los hombres. Todos los hombres. Y de seguro, hermano, ninguno, por más que hoy tenga una objeción, tendrá el valor de presentarse delante de Él para decirle, ¿pero esto por qué? Pero hoy, hermano, nosotros tenemos la posibilidad no solamente de cuestionar tal vez a Dios por algunas cosas y no estar de acuerdo con algunas cosas del Señor. Pero mientras nosotros no evaluemos las cosas que cuestionamos a la luz de la palabra, lo únicamente que estamos ganando es lo que dice el apóstol Pablo. Para aquel día algunos atesoran ira para el día del juicio de Dios. Y cuando Habacuc nos muestra esto, que calle toda la tierra, nos está diciendo, mantengan silencio todos.
porque ninguno tiene razón. Y el sometimiento al cual de alguna forma Habacuc nos llama es a mirar aquel sometimiento que nosotros hacemos al venir a Cristo. ¿Sabe, hermano? El pecado tiene un sinónimo: rebeldía. La mujer se rebeló contra Dios al no querer obedecer lo que la palabra de Dios le decía. No comerás de esto. La mujer dijo, parece bueno. Se rebela la voluntad de Dios. Por causa de eso, hermano, todos los hombres somos rebeldes delante de Dios por el pecado que yace en nosotros. Pero eso no se ha quedado así. No se ha quedado así. Él ha mandado a alguien que iba a solucionar todo esto. Dios estaba sentado en su trono. Y en esa conversación trinitaria, Cristo dice, yo iré y pagaré por el pecado de ellos. Porque yo tengo el poder de dar mi vida y el poder de volverla a tomar. Y es interesante, hermanos, que Cristo viene voluntariamente, despojándose, desconociendo lo que Él era. El Dios se hizo hombre, se bajó del trono. Acuérdense lo que dice Jesús: Padre, devuélveme la gloria que tuve antes. Habla de que Él vino, se bajó del trono de donde estaba sentado, se hizo hombre, para que hombres tan perversos como los caldeos, como los babilonios, y tal vez hombres tan religiosos como los judíos, puedan venir a los pies de Cristo y ver en Él el sacrificio que había hecho. Ahora, cuando nosotros vemos, hermano, que Cristo ha hecho esa obra posible para salvación nuestra, lo que nos queda, hermano, es callar, es tomar aquel regalo y recibirlo callado. Tú no puedes objetar la forma en la cual Dios salva a los hombres. Tú no puedes objetar por qué y cómo los salva y a quiénes salva. Únicamente, hermano, lo que nosotros podemos hacer es tomar del Señor lo que nos ofrece y cerrar nuestra boca. Ahora, esto, hermano, tiene implicaciones. ¿Cómo sabes que una persona reconoce a aquel que viene como su rey? ¿Cómo sabes? ¿Simplemente porque asienta la cabeza y cierra la boca? ¿O por la actitud con la cual realiza esa acción? Hermano, mucho tiene que decir las formas en las cuales nosotros evidenciamos aquello que decimos acerca de Dios. Por ejemplo, nuestro amor. Decir amar a Dios, aquel que viene, y simplemente decir, qué bueno, fingiendo una sonrisa en el rostro, ¿demostrará alegría por aquel que ves venir? No. La actitud, hermano, ante el Señor, sabiendo que Él viene, se evidencia no simplemente por lo que hagas, sino por tu actitud. No las cosas que haces, sino las formas en las que haces las cosas. Saben, los hijos pueden ser obedientes a regañadientes. Pueden hacerlo a las patadas, con ira y con enojo. Pero muy distinto es cuando los hijos lo hacen con gusto, con gozo, con alegría, sabiendo que aquello que se les ha mandado, sabiendo aquello que se les ha pedido, deben de hacerlo, porque saben que ha de venir, ha de llegar. Este libro, hermano, de Habacuc, más allá de mostrarnos la justicia que hay en Dios y la imparcialidad para juzgar tanto a los caldeos como a los judíos por su pecado, nos llama a tener y a reflexionar sobre el tipo de vida que tenemos al conocer las cosas acerca de Dios. Sabes que Dios está sentado en su trono, sabes que las cosas malas que suceden están bajo su control, pero ¿cuál es tu conducta ante la venida de aquel que ha de venir? ¿Cómo vives? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo implica eso a tu vida? Tiene mucho que ver eso, hermano. Habacuc nos va a decir en el siguiente capítulo acerca de un gran poema, el Cántico de Habacuc. Después de decir tanta destrucción, tanto problema, tanta angustia, Habacuc va a decir esto:
Y oí que se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo he de en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, lo que Habacuc nos quiere mostrar y lo que vamos a ver al final de este capítulo 3 es que las experiencias de nuestra vida tienen como único fin prepararnos para glorificar a Dios en todas las condiciones. Cuando no haya ovejas, cuando no haya vacas, cuando no haya vino, cuando no haya aceite, cuando todo falte, cuando todo esté en descontrol, cuando el mundo esté desordenado, aun cuando el pueblo de Dios le dé la espalda a Dios, y aunque eso nos parezca raro, como dice Habacuc, tu pueblo te ha abandonado, y aunque todo eso suceda, Dios está sentado en su trono, Él gobierna, todos se han de callar un día, pero la esperanza que produce Habacuc en nosotros al mostrarnos eso, es que aunque todo eso pase, y aunque todo eso falte, mi confianza está en el Señor. Hermano, Habacuc es nuestro ejemplo al punto donde debemos de llegar, obvio, siempre mirando a Cristo, porque así como Él padeció y sufrió, a nosotros nos va a tocar en algún momento de nuestra vida pasar lo mismo. No hay nada mejor que la experiencia. Ahora, tal vez tú has escuchado el Evangelio de a oídas y tal vez no tienes a Cristo en tu corazón. Tal vez no sabes qué es ser creyente, o tal vez has visto malos ejemplos de creyentes o de iglesias. Sabes, amigo, amiga, Dios tiene tanta misericordia como para salvar a un pueblo tan rebelde como los ninivitas, que ellos, después de escuchar el juicio de Dios, dice que se arrepintieron, hicieron silicio. Así Dios puede limpiar a todo hombre que reconoce su maldad y su pecado. Simplemente es escuchar el Evangelio, y el Evangelio te dice: eres pecador, eres egoísta, eres malvado, eres ambicioso, eres codicioso, eres tramposo, no eres honesto, estás muerto aún con todo lo que tengas. El Evangelio te dice eso. Y si quieres conocer a Dios, y si crees que Dios habla a tu vida, no te pares como aquellos hombres que dicen: pero Señor, pero aquello, pero lo otro. Cuando te encuentras convicto, cuando las pruebas están delante tuya, simplemente callen todos los hombres de la tierra y digan: sí, Señor, yo soy eso. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para no irme al infierno? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. Arrepentimiento y fe. Arrepentirse, hermano, es el cambio de actitud. Arrepentirse no es venir los domingos a la iglesia. No, hermano, eso no. Arrepentirse es: yo vivía dándole la espalda a Dios, me he arrepentido, ahora vivo viviendo para su gloria. Ya no le doy la espalda, ahora sí. ¿Dónde estás, Señor? Yo corro, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Me he arrepentido, me he alejado, vuelvo. Ese es el arrepentimiento. La iglesia y el asistir simplemente muestra que has escuchado algo. Pero ¿quién puede dar testimonio de todo eso? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu hogar. Porque una familia refleja el Evangelio por medios imperfectos. Y si no has tenido a Cristo, y si has visto un mal ejemplo, como dice, hoy es el día de salvación. Si tu vida no tiene sentido, no tiene propósito, hoy es el día de salvación. ¿Qué debo de hacer? Arrepentirme y confesar a Cristo como mi Señor y Salvador.
y ser un discípulo que busca tener más de Cristo en nuestra vida. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ruego que bendigas, Señor, esta iglesia. Bendice a los que están hoy con nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre bendito de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.